El poema que Víctor Hugo dedicó a Napoleón II. Víctor Hugo, uno de los mayores exponentes de la literatura, no solo francesa sino internacional. Conocemos sus obras por medio de creaciones del arte popular, pues han servido de inspiración para la creación de obras teatrales, de obras cinematográficas, animaciones, etc. Pues sé que le sonará Nuestra Señora de París, que sería la obra que Disney retomaría para la creación de su Jorobado de Notre Dame. Una obra que no busca ser una copia idéntica de su fuente, pero que en mi opinión y la de varios cinéfilos y expertos es una de las películas más maduras de Disney, en donde se tocan temas complejos y en donde el villano es perfectamente uno de los mejores construidos y más realistas. Con un halo de oscuridad que podríamos decir no son del todo para una película dirigida a niños, pero que arriesgaba en ese sentido. También autor de una obra que describe la vida de personajes desfavorecidos en Francia y que pone en entredicho el concepto que se tiene de justicia entre sus dos personajes principales, el ladrón Jean Valjean y el inspector Javert. En un contexto en donde Francia se encuentra convulsa a punto de una revolución, la Revolución de Julio, esta obra es o se conoce como Los Miserables. Películas y series así como obras de teatro sobre esta obra podemos encontrar a montones, existiendo una versión con Liam Neeson en el papel de Valjean, también otra con Gerard Depardieu y el actor francés con el mismo papel, y la más reciente con Hugh Jackman, con otros actores de renombre como Anne Hathaway, Russell Crowe en el papel del inspector Javert, etc. Esto solo como introducción nos muestra cómo a través del tiempo su obra ha vivido y se ha enraizado en la cultura popular, aun cuando no siempre se conozca el nombre de donde provienen tantas maravillosas obras. Víctor Hugo no solo fue un excelente escritor y por ende artista, sino que además fue un político, convencido de que el papel del artista no solo se debe de quedar en el arte, sino que también debe de tener presencia en la vida social, cultural y política de su nación. Convencido republicano, un antiimperialista notable que por sus ideas tuvo problemas con el gobierno de su nación y una vez Napoleón III, sobrino de Napoleón, que la mayoría conocemos, debió de irse de su patria como un proscrito, apoyando incluso a México ante la invasión de Francia con cartas enviadas al presidente Juárez. Si quieres saber más de esto, dejo el video específico que hice tratando este tema de las opiniones de Víctor Hugo y Marx sobre la intervención francesa en México. Víctor Hugo también sería parte de la política de su país en la época de la creación de la Segunda República, ocupando su cargo como miembro del Parlamento y par de Francia. Sus discursos quedan como testimonio de su pensamiento político, en los cuales trata temas como la pena de muerte, la educación, los derechos de las mujeres, o Europa, etc. Víctor Hugo, como muchos franceses de la época, tanto sus colegas en el mundo del arte como aquellos en el mundo de la política, seguían bajo la influencia y el recuerdo de la época napoleónica, cuando Francia adquirió tanto renombre. El personaje histórico sería suficiente para que Francia llevase a lo largo del siglo XIX una época convulsa entre quienes se disputaban el poder. Por un lado los Borbones, por otro la Casa de Orleans, los republicanos y aquellos que extrañaban las glorias del imperio, los bonapartistas, además de que con las ideas del socialismo y el anarquismo, llevaría a los proletarios levantarse contra la asentada burguesía francesa, siendo muchos de ellos bonapartistas. De modo que Víctor Hugo escribiría en sus obras momentos de las guerras napoleónicas o inspirado en el personaje de Napoleón Bonaparte, siendo incluso él el primero que llamaría al hijo de Napoleón, el aguilucho. No podía ser de otra manera, ya que Víctor Hugo era uno de los hijos del general del imperio, Joseph Leopold Sigisbert Hugo. Podemos encontrar descripciones de la batalla de Waterloo en su libro Los Miserables, así como también la mención de la distinción del caballero de la Legión de Honor que ostentaría Valjean. Una vez cambió su vida convirtiéndose en Monsieur Madeleine. El poema de Víctor Hugo sobre el hijo de Napoleón sería el siguiente. 1811. Oh tiempo en que los pueblos prosternados ante el cerrado porvenir de bronce, con estupor profundo, esperaban que el brazo del Eterno, el grande arcano, revelase al mundo. Sobre su base secular sentados temblaban los estados. Y el Louvre allí como Sinaí segundo, y como el cuello inclina el caballo, si el amo se avecina, sumisas murmuraban las ciudades. Algo se anuncia que a la tierra asombre. ¿Qué será lo que Dios depara a ese hombre, señor de las terrenas potestades, que ha cifrado en su nombre el destino del orbe y las edades? Cuando así susurraban las naciones, rásgase de repente la nube densa de terror preñada, y descubrió lo que su seno encierra. Con regio orgullo y paternal cariño, César levanta un niño, saluda a un niño la asombrada tierra, a cuyos bajidos débiles en el palacio de inválidos, bajo las doradas bóvedas, tiemblan los cautivos lábaros. Cómo se agita mies trémula,
batida por vientos rápidos, y 100 cañones terríficos hacen resonar los ámbitos. Ved a Napoleón cuán satisfecho, inflada la nariz tiende arrogante sus brazos, no cual antes cruzados sobre el pecho. Cómo en alto sostiene el retoño imperial que al mundo viene y en los rayos envuelto reverbera. Qué flava arroja su mirada fiera, miran al sucesor de 100 coronas, pueblos y reyes y lejanas zonas, y cual sentada el águila en su roca, César omnipotente señoreando el ámbito vacío, tremenda dama en su arrogancia loca, el porvenir es mío. El poema describe el nacimiento de Napoleón II cuando un padre orgulloso lo sostiene en brazos, y es que Napoleón no había tenido hijos con su primera esposa, la emperatriz Josefina, de modo que requirió contraer nuevas nupcias con la emperatriz María Luisa. Con ella finalmente en 1811 tendría el hijo que tanto anhelaba, quien sería el heredero del enorme imperio que había construido a lo largo de los años, y quien nacería como el rey de Roma y príncipe imperial. Víctor Hugo, haciendo gala de su enorme capacidad poética, nos relata esto mismo. 100 cañonazos serían los que sonarían por todo París para la celebración del nacimiento del hijo de su emperador. Pero si atendemos a la historia, este personaje tendría más de trágico que de suerte al pertenecer a una de las familias y dinastías más controversiales de la historia, pasando la mayor parte de su vida en Viena, alejado tanto de su padre como de su madre, siendo un joven muy enfermizo y sin ambiciones de poder, como sí tenía su padre. Pero ese es asunto de otro video en el que les informo sobre la vida de Napoleón II, el emperador que no fue. Les dejo el link en la descripción de este video. Como podemos observar, Víctor Hugo tenía una fascinación particular por la época napoleónica, de la cual era casi contemporáneo, y digo casi porque nació en 1802, por lo que su infancia al menos sería testigo de las hojas finales de la novela napoleónica. Además de, como hemos dicho anteriormente, ser hijo de uno de los generales napoleónicos, Joseph Leopold Sigisbert Hugo, quien sería nombrado conde por José Bonaparte. Eso, aunado con los viajes constantes al lado de su padre por ser un militar, traería consigo una mente cargada de imaginación, de inspiración en aquella época tan turbulenta para Francia. Si el video te gustó, por favor considera dejar tu like, eso me ayudaría muchísimo a continuar trayéndote contenido como este. Búscame en redes sociales como Sansusi, estoy en Facebook y en TikTok, donde subo contenido frecuentemente. Deja tu comentario. ¿Sabías sobre este poema de Víctor Hugo, sobre el hijo de Napoleón? Quizás sobre las obras de este autor francés y sobre su vida. ¿Cuáles son tus favoritas? Abajo en los comentarios podrás dejarme tu opinión. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.